podríamos dividir el mundo entre guapos, feos, gordos y flacos. Pero probablemente esto ya lo haces. Así que es más interesante dividirlo entre givers, takers y matchers, ¿vale? Givers serían aquellas personas que en sus relaciones con los demás optan por dar o hacer algo por ellos. Takers serían aquellos que en sus relaciones con los otros, esto está lleno de mosquitos, en sus relaciones con los otros buscan obtener algo. Y los matchers serían las personas que hacen algo o bien dan algo cuando esperan recibir algo a cambio o cuando han recibido algo a cambio antes. Moralmente es mucho más guay ser un giver. Lo malo es que estudios han demostrado que a los givers es a los que peor les va en la vida. Generalmente porque tanto dar y tanto dedicar esfuerzo a los demás pues deja muy poquito tiempo para ellos. Por otra parte, el mismo estudio demuestra que a los givers es a los que mejor les va en la vida. Y esto es porque algunos de ellos saben aprovechar esta vena giver para conseguir sacarle mucho partido a la vida. ¿Y qué diferencia a unos de otros? Pues esto es motivo de otro vídeo porque llevaría un rato. Lástima. Hay una actividad que puedes hacer con tus amigos, con tus empleados, alumnos o en cualquier asociación o grupo en el que estés, que durante un breve periodo de tiempo pues puede conseguir que todos sean un poquito givers. La idea, bueno, la actividad se llama Reciprocity Ring o anillo de la reciprocidad o algo así. Y consiste en lo siguiente: se juntan entre 8 y 30 personas, así funciona bien, y cada uno de ellos expone un deseo o un objetivo que ahora mismo no sabe cómo conseguir o no puede conseguir. Lo comenta y luego lo comentan los demás y al final pues se ponen en común estos objetivos, ¿vale? Y las personas que están en el anillo piensan en estos objetivos e intentan ver cómo podrían ayudar a cualquiera de esas personas. La idea detrás de esto es que muchas veces, pues simplemente porque en el contexto es complicado que salga, pues muchas veces no se sabe, pues no sé, los deseos o los objetivos de algunas personas. Y hay gente que quiere ayudar, que le gustaría, pues eso, ayudar a los demás, pero muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y hay otras personas, probablemente las mismas, que también les gustaría que les ayudasen, pero es eso, que el contexto difícilmente lleva a que habléis pues de los objetivos o deseos que tenéis. Así que esta actividad puede hacer que todos durante un momento pues cuenten pues eso, un objetivo que puede ser algo personal o profesional y que los demás lo escuchen. Al final, la idea es que muchas veces subestimamos lo que otras personas pueden hacer por nosotros y lo que están dispuestas a hacer. Y esto, pues de algún modo, permite que sea posible ver todo lo que pueden hacer por nosotros. Bueno, y lo que puedes hacer tú por ellos, porque al final es una actividad muy de givers. Esto es lo que he venido a hacer hoy al retiro. Y bueno, con suerte, pues ahora los que han participado os comentarán sus ideas al respecto. ¿Qué os le ocurre? Guillermo, ¿qué le decimos? En verdad el evento estuvo súper cool. Súper cool. Súper cool. Súper Viva la cool. República Dominicana y Puerto Rico. Un evento iluminativo, muy divertido. Esas palabras tienen ningún. Iluminativo. Salid de dos en dos. Eso es que os ha gustado. Nos ha gustado. Gracias. Súper guay. Muy iluminativo. Familia. Gente extraordinaria. Súper. Eso es fenomenal. Esa es la tuya, esa es la tuya. Chévere.